El Morral del Cazador. Morraleros y morraleras, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 275, semana en la que hemos sobrepasado ya el 40 de mayo y en la que ya nos podemos quitar el sayo y en la que el calor, bueno, pues ya se hace más que presente. De hecho, bueno, pues muchísimo cuidado con los incendios, vamos a tener muchísima precaución, vamos a estar atentos que según está el pasto de alto, el calor que está haciendo ya y va a hacer, y la nula gestión en cuanto a las materias forestales que hacen desde el gobierno y las autonomías y la administración, la nula gestión que hacen en nuestros montes, pues todo eso es carne de cultivo, es carne fresca para los incendios y para los pirómanos. Así que bueno, pues vamos a estar todos muy atentos. Tanto tiempo que pasamos en el monte, pues cualquier mínimo detalle puede hacer que o bien se produzca un incendio o bien seamos protagonistas a la hora de prevenirlo. Espero que estéis todos bien y que estéis disfrutando de las salidas al campo y al monte. Estamos en un mes complicado para los recechos de corzo, ya que, bueno, pues entre el pasto que hay y que tampoco tiene mucha actividad, están bastante difíciles. Se están reservando ya para el celo, así que, bueno, pues bastante complicados los recechos en esta época, pero no imposible. Y ya sabéis lo que yo digo siempre, que la caza cuanto más difícil, pues mejor sabor tiene y mejor recuerdo del lance tendremos. Bueno, y esta semana la mayoría habréis visto o os habrá llegado de alguna manera la noticia de los osos en la montaña palentina, el vídeo en el que pues un oso macho ataca a la hembra para acabar con la vida del osezno. La madre defiende la vida del osezno y bueno, pues terminan despeñándose tanto el macho como la hembra. El macho ya dieron con él, muerto, como es lógico, después de una caída de casi 30 metros, y la hembra y la cría, pues de momento están localizadas, monitorizadas en una gruta, en una cueva, en donde están vigilados. Ya han comprobado que la hembra, aunque está herida, está dando de mamar a la cría y les están proporcionando comida y están en vigilancia 24 horas. Nos alegramos por ello. Y de hecho, bueno, pues ojalá salga la hembra adelante y la pequeña cría, que ya sufrió la baja de otra de las crías, porque esta hembra tenía dos oseznos, los cuales uno ya se había cargado el macho que se despeñó. Y bueno, pues claro, la hembra, defendiendo a la única cría que le quedaba, pues casi da la vida por ello. Pero también esta semana veía muchos comentarios tanto de perfiles de personas cercanas al mundo rural como de perfiles de personas más urbanitas con comentarios del tipo, pues que qué pena, que sí, que da pena. Pero bueno, luego se hacían preguntas que cómo puede pasar algo así, que por qué el macho hace eso a la hembra, que por qué el macho es capaz de atacar a la hembra y matar a su propio hijo. Bueno, bien, pues es que así es la naturaleza. Es bonita, pero es cruel. La naturaleza es mágica y espectacular, pero no deja de ser supervivencia pura y dura. Desde las televisiones llevan décadas mostrando solo el lado amable de la naturaleza, tergiversando, ocultando la realidad de la misma. Por eso mismo, la gente que desconoce la crueldad, la dureza, lo salvaje que es la naturaleza, reaccionan así ante imágenes tan duras como la del oso y la osa. Pero los que pasamos más tiempo en el monte que en el asfalto sabemos de qué va esto. Como los ganaderos que presencian ataques de lobo a sus animales, o cuando presenciamos el expolio de un nido de perdiz por parte de un raposo, o cuando, por ejemplo, una pareja de águila real desecha uno de sus pollos por falta de alimento y puede sacar adelante con garantías al resto. Así es la naturaleza. Esa es la realidad, aunque lo hayan querido vender de otra forma, lo hayan querido vender como que todo es muy bonito y que la naturaleza es amable. Pues no, señores, hay que mostrar y enseñar desde pequeños, desde los colegios, la verdad, que la naturaleza es mágica, que es maravillosa, que es un regalo, pero que a su vez es cruel y es supervivencia. Es salvaje, la naturaleza es así, pero hay que mostrar la realidad.
Y tras este inciso, pues toca adelantaros el contenido del Morral de hoy, que en primer lugar pues haremos el repaso semanal a las principales noticias de la mano del portal CazaWorld, y a continuación la sección deseada, la sección de Hans, en la que Miguel Arjona nos va a acercar como cada 15 días las mejores ofertas en caza que tienen a nuestra disposición en su página web www.hans.com. Y para finalizar, y como no podía ser de otra manera, la tertulia morralera. Esta semana os acercamos una charla, un taller organizado por el Grupo Operativo de Prevención de la Peste Porcina Africana en España, y a la que pudimos asistir esta semana con un tema súper interesante y que nos afecta de lleno. Taller que nosotros os vamos a hacer un resumen, amplio resumen de lo que dio de sí con las intervenciones de los ponentes, pero que si deseáis escucharlo y participar por completo en él, el próximo día 14 de junio podéis hacerlo. Simplemente si ponéis en vuestro buscador en internet taller peste porcina africana, no vais a tener ningún problema y os va a salir. Nosotros pudimos asistir esta semana y bueno, pues estuvieron tratando un tema súper interesante y que nos afecta de lleno, que es la innovación en mejora de la eficacia cinegética para la regulación de poblaciones de jabalí, en el que se abordaron temas pues como la dinámica poblacional del jabalí, la monitorización como herramienta para su gestión o la Estrategia Nacional para la Gestión de las poblaciones de jabalí en España. Todo ello orientado en el control de la peste porcina africana y demás enfermedades que o bien causan baja en sus poblaciones o bien son causa de contagios en la cabaña ganadera, y de las cuales pues son las técnicas más eficaces para el control poblacional y sanitario. Una charla en la que vais a poder escuchar a varios ponentes, como por ejemplo a Joaquín Vicente del IREC, que nos va a acercar la dinámica poblacional del jabalí en los últimos años y el problema que ello supone. Pelayo Acevedo nos hablará de la monitorización, el seguimiento de los jabalíes como herramienta de gestión imprescindible. Cristian Gortázar del IREC nos dará las distintas opciones para el control de las poblaciones frente a la peste porcina africana y otras enfermedades. Alberto Fernández del Gobierno de Aragón nos acercará de qué manera trabajan en su comunidad en la prevención, monitorización y gestión de las poblaciones de jabalíes. Y para terminar, como colofón y como resumen del taller, podéis escuchar a Óscar Verdión de Arabacaza, Nicolás Urbani de Farcaza, de la Federación Aragonesa de Caza, María Teresa González de Aproca Extremadura, a Gonzalo Varas de la Fundación Artemisa y Juan Herrera de la Real Federación Española. Cada uno nos hablará representando a su entidad, bueno, pues sobre qué punto de vista y sobre qué manera trabajan con respecto a la dinámica poblacional del jabalí, su monitorización como herramienta para su gestión o la Estrategia Nacional para la Gestión de las poblaciones de jabalí en España. Un taller que si en su momento no pudisteis disfrutar para aprender aspectos nuevos o para mejorar lo que estamos haciendo hasta ahora, os recomiendo que no dejéis de escucharlo o que no dejéis de asistir a él el próximo día 14 de junio, que lo van a hacer en completo. Nosotros os vamos a hacer un resumen, pero os recomiendo que no dejéis de escucharlo porque el sector cinegético tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que ver, somos parte más que implicada en este campo del control y prevención y colaboración con la administración. Esperemos que sea recíproco también por su parte, así que bueno, pues espero que sea de vuestro agrado y poco más, que como podéis ver y escuchar, pues tenemos un morral interesante y largo por delante, que espero que sea de vuestro agrado y que no se os haga muy pesado. Y que antes de ir a las noticias, como todas las semanas, saludamos a los amigos y amigas que nos escuchan desde las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, o desde las plataformas como Spotify, iVoox o Google Podcast, y como no, a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo en Cantabria, que os recuerdo que nos podéis escuchar tanto a las 7 de la mañana como a la 1 de la tarde todos los domingos en la cadena Feeling, en el 107.6 de la FM, y a los amigos de la montaña leonesa nos pueden escuchar todos los martes y todos los jueves a las 6 y los domingos a las 12 en la radio Montaña Leonesa. Como todas las semanas, hacemos el mención al manifiesto de la Montería, en la que os leemos ese extracto, esa recomendación, para recordar a todos y a todas esos valores monteros para que no decaigan en desuso. Continuamos con las recomendaciones a los monteros en el apartado 3 sobre las armas y el uso de las mismas, que dice así:
Camino de las posturas: no deben portarse armas montadas ni disparar contra piezas que pudieran saltar al paso. El montero no preparará sus armas hasta llegar al puesto y antes de abandonarlo tendrá que volver a descargarlas. Bueno, pues una semana más, acertadísimo y muy real el comentario, la recomendación del manifiesto de la Montería. Es verdad que ya se ven pocas personas que vayan con los rifles montados o a las posturas. Normalmente suelen ir en sus fundas, que es como deberían de ir. A los que no lo hagan así, bueno, pues que escuchen esta recomendación y que a partir de ahora lo hagan. Y poco más que deciros, que tras hacer la mención al manifiesto, pues vamos a las noticias de la semana y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Vamos a escuchar, como todas las semanas, la recomendación que nos hacen desde Mutuasport, la aseguradora de los cazadores, que como bien sabéis patrocinan este programa. En el sector de la caza es esencial que todas las actividades que se desarrollen estén bien protegidas y aseguradas. Nunca se sabe cuándo puede surgir un imprevisto. Por ello, debes tener asegurado el coto en donde cazas, guardas, tu actividad e incluso la junta directiva si eres miembro de una sociedad de cazadores. Para más información sobre nuestros seguros, contacta con Mutuasport a través del teléfono 915-340-444 o del correo electrónico mutua@mutuasport.com. Si tienes un accidente de caza y necesitas asistencia médica de urgencia, llama al teléfono 24 horas 917-371-348. Y vamos ya con las noticias de esta semana de la mano del portal Cazagor, el mejor portal donde vais a poder estar informados de toda la actualidad cinegética, como de los mejores reportajes de productos de caza para el cazador, como al igual, bueno, pues podéis disfrutar de reportajes que son documentales de días de caza, reportajes grabados y editados con todo el gusto del mundo, desde el punto de vista más constructivo para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Si entráis en el portal de Cazagor o os suscribís al canal de YouTube de cazagor.tv, vais a poder disfrutar de varios vídeos, como por ejemplo el de corzos de montaña, otra dimensión en la caza del corzo. Aunque, como hemos dicho antes, estemos en un mes difícil para localizar los corzos, el celo lo tenemos aquí mismo, por lo que no está de más disfrutar de este estupendo reportaje acompañando a Antonio Adán y a nuestro compañero Juan Carlos Calvo tras los corzos en el mes de julio, en el que ponen a prueba el Sauer S101 Highland XTC, el último rifle de fibra de carbono y diseñado específicamente para la caza en montaña del fabricante alemán. Un maravilloso documental que podéis ver ya en nuestro canal de YouTube de cazagor.tv o en www.cazagor.com, donde también podemos leer que Cataluña también autoriza el uso excepcional de visores nocturnos y térmicos para la caza del jabalí, y recalcamos con autorizaciones excepcionales por daños provocados por especies cinegéticas que deben ser autorizadas por la Administración. Una mujer de 67 años sufrió una herida en la pierna al ser mordida por un jabalí que irrumpió la semana pasada en una playa de Alfaz del Pi, en Albir, en Alicante. El animal apareció en el lugar, en la playa, ante la sorpresa de decenas de personas que se encontraban allí. Finalmente fue abatido por la policía. Denunciado por furtivar una corza con sus perros, efectivos del Seprona han denunciado al propietario de dos perros que causaron la muerte de una corza. El dueño de los canes fue sorprendido por los agentes mientras circulaba por un camino de uso público con dos perros sueltos. La presencia de los guardias civiles no pudo evitar que los cánidos persiguieran y acabaran con la vida de la corza. Y condenan a unos cazadores a pagar más de 7.000 euros a un ganadero por los daños causados por los jabalíes en sus propiedades. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a la Sociedad de Cazadores de Dozón a indemnizar con casi 8.000 euros a un ganadero de la localidad por los daños que han provocado los jabalíes en los 40.100 metros cuadrados de terreno de su propiedad. La sentencia considera que el acotado de caza es el responsable de los perjuicios provocados por los ruidos, aunque considera que hubo negligencia por el propietario de los terrenos al no evitar los daños.
Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes. Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues antes de irnos al taller sobre la peste porcina africana, pues es el momento de hablar con los amigos de Hunts, con Miguel Arjona, director de www.huntts.com, el mejor portal donde vamos a encontrar las mejores ofertas de caza nacional, internacional y de cualquier modalidad, incluso para encontrar nuestro coto deseado. Y lo hacemos, como he dicho antes, de la mano de su director, de Miguel Arjona. Miguel, muy buenas y bienvenido al Morral, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Ya te estaba echando de menos, después de tanto tiempo. Y nosotros a ti, nosotros a Hans. Echábamos de menos esas ofertas. La verdad es que sí, que hemos estado ahí 3 semanitas, pero bueno, así nos ha dado tiempo a recuperar cositas nuevas, bueno, que siempre es importante. Me ha dicho un pajarito que en Rumanía te lo has pasado como un niño pequeño con zapatos nuevos. Es que esto es muy duro, ¿sabes? Es muy dura la vuelta. Claro, volverse. No, hombre, al final está bien. A mí hay que sacarme de la oficina de vez en cuando, ¿sabes? Porque es que si no me estreso. Entonces, este tipo de viajes que son medio prospecciones, porque íbamos con un cliente, pero sí, la verdad es que ha salido todo genial, encantados, un acierto absoluto. Cliente contento, ¿no? Sí, Uy. Eso creo. A esa me transmitió, si no me mienten, yo creo que contento. Al final el objetivo se ha cumplido y se ha superado, porque iba con una oferta que incluía un paquete en concreto y ya estando allí, pues bueno, pues se fueron surgiendo cosas sobre la marcha y la verdad es que el cliente muy contento. Oye, sí. ¿Qué te parece que un día hagamos un poquito de charla con alguno de los clientes, por ejemplo, con los que han ido a Rumanía o que han contratado alguna de las ofertas que tenéis en vuestra página web, que nos cuenten cómo lo hicieron, cómo se ponen en contacto con vosotros y, por ejemplo, en este caso, que nos cuenten cómo fue el viaje a Rumanía, cómo cazaron, cuál fue el trato desde que llegaron hasta que os volvisteis a España? Pues bien, la verdad que me parece fenomenal. Bueno, no a lo mejor no todos se dan, porque ya sabes que hay muchos que les gusta conservar el anonimato, pero sí, bueno, pero afortunadamente estamos teniendo bastantes expediciones fuera. Hoy mismo, no sé si era hoy o ayer, ha llegado otros 2 clientes de Namibia y tenemos varios temas para África. Tenemos vendido un elefante. O sea que, oye, ahora que estamos en época de veda, la que no se puede cazar, ¿hay más ofertas de caza en el extranjero? O sea, ¿se mueve más la caza en el extranjero que aquí en España? Aunque, bueno, tenemos modalidades como el corzo, ahora hablaremos del descaste, de la media veda, incluso ya tendréis ofertas de berrea, ¿no? Supongo, de cara a la berrea del 2022. Sí, a ver, no cabe duda que la temporada fuerte, la temporada general, como siempre hablamos, pero al final la gente sigue cazando, sigue queriendo inspeccionar nuevas zonas y no nos podemos quejar. Sigue habiendo gente cazando fuera. La oferta internacional, desde luego, ha sido un éxito absoluto, porque bueno, no olvidemos que nosotros llevamos poco tiempo.
y aún así, pues oye, pues la gente está confiando en nosotros, en esos test que siempre comentamos que hacemos, pues están funcionando y en ese sentido sí que estamos contentos. Y por supuesto que claro, se aprovecha más en estos meses que está cerrada la general que en otros meses. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué tal se os ha dado en Rumanía, si habéis conseguido alguna oferta nueva para cazar allí y bueno, eso, luego nos cuentas que me han dicho que has visto liebres como corzos. Es que lo de Rumanía, a ver, yo ya había estado en Rumanía, lo que pasa es que esto es como todo, los países son muy grandes y tienen orografías muy diferentes, entonces no puedes conocer de una tacada o de un solo viaje todo un país. En esta ocasión, la verdad es que la prospección ha sido muy positiva, tanto por el éxito que, como te decía, en la cacería, como por la cantidad de oferta nueva que vamos a incorporar. Porque lo que te dices de las liebres, hay ojeos de liebres que es que hay liebres por castigo, o sea, liebres además de 6 kilos, o sea, unas cosas que es que ibas localizando corzos y te confundías hasta que se te hacía el ojo, o sea, era tremendo, porque claro, es que llamaba la atención muchísimo el tamaño de las liebres. Algo que me gustó muchísimo, y como siempre hablamos de la caza menor con perro, es la cantidad de faisán salvaje. Claro. Faisán salvaje. Es un paraíso aquello. Eso es un paraíso, o sea, es que el faisán lo estás viendo permanentemente. Se te está pasando por delante del coche, cuando se te levanta, cuando vas recechando, o sea, es una como las perdices. Bueno, pues preparar cacerías de faisanes. No, si es que es lo que estaba diciendo. O sea, estamos ahora mismo haciendo toda la recopilación de ofertas, de posibles ofertas de caza, tanto mayor como menor, y entre ellas está los faisanes, luego la codorniz, las tiradas de gansos, claro. No sé, muchas opciones. Entonces, ahora lo que hay que hacer es aterrizar toda esa información que hemos absorbido y empezar a montar las diferentes ofertas. Luego, bien. Pues la caza mayor, pues bueno, tenemos posibilidades de venado, tenemos posibilidades de rebeco en los Cárpatos, súper amplio. El tema de los corzos, que es a lo que hemos ido, pues mira, íbamos con un paquete. Ya aprovecho para hablar de la oferta. Perfecto. Además es que estábamos en una época mala porque donde estuvimos cazando es una zona de cereal, son llanuras, y kilómetros de llanuras, que no tienes ni una mínima colina. Lleno de colza, lleno de cereal, lleno de pasto, y era muy, muy difícil de localizar los animales, ¿vale? Pero en el celo, que ya está todo cosechado, debe ser un espectáculo. O sea, debe ser un espectáculo. Bueno, más o menos como pasa aquí, pero a una mayor escala, ¿no? Sí, claro, pero es que yo no sé la cantidad de corzos que vimos, Javier, o sea, muchísimos. Entonces, bueno, pues el paquete era un paquete de 5 corzos que incluía alojamiento en pensión completa, todo tipo de bebidas, excepto bebidas alcohólicas, no incluía los vuelos y eran 3.650 euros por 5 corzos. Y luego el corzo extra, 550 euros. Y el cliente trajo 8 corzos. Claro, o sea, lo amplió en 3 y muy bien. Y ahí ¿Esa oferta sigue en vigor? Sí, durante toda la temporada del corzo. Ajá, perfecto. Sí. Y ahí lo que pasa es que, bueno, pues tienen también, pues como pasa en Turquía, pues permisos para esperas, rondas nocturnas y tal. Entonces se animó el cliente y estuvimos de rondas y se mató 3 guarros de más de 22 centímetros. Toma ahí ya. Es que está muy bien porque aprovechando estábamos allí, se cobró el guarro a 1.500 euros y le cerramos el precio en 1.500 euros siempre que pasara de 22 centímetros. Si no pasaba de 22 centímetros no se lo cobraban. Joder. Fíjate. Así que la verdad es que ahí nos tocó cruzarnos, hacernos 600 kilómetros para cambiar de zonas de caza. Pero bueno, que eso es parte de la aventura. Tuvimos que cambiar los billetes. Siempre se improvisa sobre la marcha, como yo digo, siempre que haya en el banco cash, no hay problema. Bueno, la verdad es que eso efectivamente es otra barrera que si mejor la puedas salvar, pues mejor. Pero es más fácil improvisar de esa manera. Totalmente. Pero bien, la verdad es que muy a gusto. Muy a gusto. Fenomenal. ¿Y alguna oferta que queráis acercarnos? No sé si de corzo o de lo que tú quieras.
Bueno, yo creo que estamos muy próximos al descaste. En concreto, vamos a ver, no va a ser todo caza mayor y además a esos niveles. Ya la otra vez hablamos de palomas, ahí tenemos varias opciones de palomas que entrando en la web yo creo que es la mejor manera de poder hacer la comparativa o llamando al teléfono. Y de descaste, pues tenemos en concreto en Toledo, en Villasequilla, descaste de conejos por 120 euros con un cupo de 10 conejos. Bueno, que está cerquita porque estamos hablando de 45 minutos de Madrid, es provincia de Toledo, y ahí la verdad es que la finca las conocemos bien y está asegurado el poderte divertir. Mira, ahora que has dicho tú, está asegurado el que te vas a divertir. El otro día me preguntaban que si Hans daba garantía de éxito en cualquier cacería. Digo, garantía al 100%. Digo, yo no sé otras empresas que te ofrezcan el mismo servicio. Digo, pero yo te digo que Hans, si te ofrece algo es porque está más que testado. Digo, de verdad, tienen un trabajo detrás que no se ve, es un trabajo que no se ve, pero oye, esa confianza que da al comprador, al usuario, de saber que todas las fincas y todo lo que tenéis puesto en oferta, en las ofertas que tenéis puestas en vuestra página web están todas testadas y que no ponéis nada que os dé la más mínima duda. Es que, lo intentamos, Javier. Esto es como todo. Al final estamos hablando de caza, ¿no? Claro. Pero lo intentamos, que al menos las ofertas tengan una cierta confianza. Preferimos en muchos casos no tener a lo mejor tanta oferta, ¿vale? Que dentro de eso que tenemos bastante, pero seleccionar lo que es verdaderamente sepamos que tiene una garantía Hans, ¿sabes? Que la gente por lo menos se sienta tranquila a la hora de contratar porque sepa que bueno, pues que detrás hay un trabajo. Entonces sí, aquí la finca esta la conocemos, yo he cazado particularmente varias veces y compañeros, o sea que la conocemos bien y bueno, pues es de total confianza. Fenomenal. ¿Alguna oferta más de descaste tenéis? De descaste tenemos otra que es diferente. Lo que hacen es que se alquila la finca para grupos. Ah, mira qué bien. Lo que cobran es, sí, para 1.000 euros. O sea, son 1.000 euros, perdona, para grupos de hasta 8 cazadores. Donde incluye la comida y ahí, bueno, pues ahí ponen un cupo de 110 conejos, más o menos. Entonces, el grupo máximo es de hasta 8, pero pueden ir 4. Esto también depende un poco de la economía, pero bueno, vamos, haciendo más o menos el cálculo, sale en torno a 160 euros aproximadamente. Pero con la comida incluida y todo, oye, está fenomenal. Sí, porque esto está en Tomelloso y la verdad es que el terreno es bonito de cazar porque es monte bajo, algo de siembras y de rastrojillos. Y la clave está en los descastes, a lo mejor porque ahora yo creo que los descastes no te permiten ir con perro, creo. Bueno, creo no, seguro, porque es época de hay cría comunidades y tal. que eso es, sí. Pero yo creo que los descastes a partir de agosto, yo creo que ya sí que te permiten salir con los perros. Y la verdad es que es una caza que te la pasas en grande. Cazar conejos en rastrojo es una auténtica maravilla, es una gozada. Pues fíjate lo que estás diciendo. Yo en el coto del pueblo hemos cambiado la codorniz por el conejo. Claro. O sea, en Castilla y León ya es una especie cinegética o más de la media veda por la cantidad de conejos que hay en algunas zonas y estableciendo nuestros cupos, pues el primer día y el último día lo pasamos bien. Porque por supuesto. Sales con los perretes, sales a cazar a primera hora y te matas unos conejetes la mar de a gusto. Y disfrutas muchísimo. Además de los ricos, porque son los tomaterillos estos que decimos, sí. que son los que luego están bien buenos. Sí. Eso es, los que son medianetes, que están tiernecitos e incluso a la brasa te los puedes comer con un ají y mojili. Eso es. Están muy buenos, muy ricos. Eso es, sí. Bueno, ¿alguna oferta más? Así que nada, sí, pues mira, si quieres por hablar también de esperas, que hablamos la semana pasada, tenemos una oferta nueva que nos ha entrado, que también es una finca bastante, o sea, que la hemos testado. Esto está en Ávila, o sea, a 1h10 en Madrid. Nada, y aquí lo diferente es que cobran a 250 euros el centímetro por fuera. Uh-huh. O sea, se da una entrada de 150 euros al día, o sea, el día de caza, perdón, y luego después, pues si te matas un guarro que tiene 10 centímetros por fuera de navaja, pues son 2.500 euros. Es otra forma de hacer la valoración, ¿no? Sí. Bueno. Por fuera, ¿no? A 250 euros centímetro por fuera.
Así que bueno, diferente la Sí, oferta. sí, no, está bien. Realmente, bueno, pues es una medida, yo creo que bueno, pues sabiendo que es macho, te da igual, ¿sabes? O sea, supongo que no será no será unas esperas por daño, sino que serán esperas como modalidad cinegética en una finca, en un coto. Eso es. Y, Eso es, sí. y entonces, pues me parece una medida muy bien, porque entonces ahí se está haciendo una gestión. Yo creo que no se va siempre a por el más grande. O sea, realmente tú vas a cazar, oye, si te entra un machete que, pues, a ver, es muy difícil apreciarlo con unos prismáticos, cuántos centímetros tiene por fuera, pero tú échale que a nada que tenga 5 centímetros ya levanta lo que es el morro, ¿sabes? Ya va arrugando, como yo digo, pues... Oye, pues eso es un machete, pues para adelante, y no siempre, oye, que va un día uno y tiene la suerte de uno de 10 centímetros, oye, pues ole por él que ha tenido suerte ese día, pero que si entra un marrano que te da la opción de que son de 5 centímetros vamos a poner y se le puede tirar, pues oye, fenomenal. Y fíjate, ¿qué has dicho? 250, 5 centímetros, 1.000 euros, pues fenomenal, ya está. Mil y pico, sí, 1.250. O sea, pero no, que es más que razonable, es un precio bastante razonable, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Alguna cosa pues más? Cositas. Bueno, así a priori yo creo que estamos ahora mismo ya empezando a recibir, gracias a la fusión que hemos hecho, ya sabes, con todo Montería, estamos empezando a trabajar, a centrarnos bastante con todo lo que son las monterías. Estamos recibiendo un montón de calendarios, ya están sacando pues todos los orgánicos, sus nuevas propuestas cinegéticas para el año que viene, la temporada que viene, y nosotros estamos trabajando pues para poder subir todas las ofertas a tiempo. Fenomenal. Vale. Porque el mes de julio es un mes en el que ya iréis conociendo un poquito todo lo que hay en el panorama montero. Es buen mes para contratar monterías. Estamos además recibiendo muchas solicitudes de gente, y esto es importante, que está viendo en estos portales lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El no tener la obligación, entre comillas, porque aquí nadie está obligado, o el compromiso, mejor dicho, de atarse a un orgánico concreto. Si nos llaman para decir, oye, mira, a mí me gustaría que me prepararais un calendario de monterías, de 10 monterías, más o menos de este precio, por esta zona en concreta y a jabalí. Joder, es que es cada vez más a medida, y es que a ver, muchas veces no tenemos ese tiempo necesario para andar buscando monterías por un lado, por otro, moverte para hablar con uno, hablar con otro, pero en cambio lleváis a cabo la labor de, pues eso, de una gestoría. Al final organizáis. Bueno, no te haces idea, es que hay mucha, pero no te creas que poquitos, pero muchísima gente que los tenemos anotados, que tenemos que empezar a llamarles en el mes de julio para ofrecerles esta solución. Pero a mí me parece muy normal, Miguel. O sea, tú imagínate que eres un cazador ajeno a Hans y que, bueno, pues tienes tu trabajo a diario, tienes tu familia, tienes tus líos, y que al final no tienes tiempo para andar buscando monterías. Oye, pues si tienes a alguien que te lo hace y encima te lo hace bien, como lo hacéis vosotros, pues ¿qué más quieres? Claro. ¿Sabes? Es facilitar todo. Al final, lo que has dicho, es un trabajo de gestoría, o sea, somos el gestor cinegético, ¿no? Si tienes el conocimiento de que dentro del programa de 15 o 20 monterías de uno u otro, pues sabes que hay algunas seguritas, pues oye, sabes que esas son las primeras que puedes meter. O hay algunas que pueden pinchar, pues también lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, pues esas informaciones, la verdad es que la gente lo agradece, y sobre todo la gente que a lo mejor no ha estado tan al día históricamente con las monterías, ni tiene ese contacto con unos o con otros, o de un amigo que rápidamente gente que quiere empezar, que quiere iniciarse con las monterías, que ya no tiene tanta caza menor. Sabes que hay mucha gente que se está pasando a la caza mayor porque en España va para abajo la caza menor. Oye, pues me paso, me apetece, me compro un rifle, me voy los fines de semana, es donde puedo ir, tal, y en vez de llamar a un orgánico que a lo mejor ni lo conoce, pues oye, ve en este tipo de portales una opción. O incluso a lo mejor un grupo de 10 amigos que os digan, pues mira, prepáranos una montería de entre, yo qué sé, 100 y 200 euros para 10 personas. Estamos viendo fincas ya para grupos que nos han pedido, para ellos solos. Bueno, para ellos solos, como o incluso... como el año pasado, o incluso para grupos de 10, sí, efectivamente.
Ya nos pasó el año pasado, fue el primer año, ya nos pasó, y este año pues igual, no sé, al final algunos que están claro, repitiendo. Es una garantía, te aseguras un día de caza o un fin de semana de caza con amigos, con todo organizado, en la que vas a pasártelo bien y ya está. Así que pues en eso estamos. Fenomenal, Miguel. Pues nada, pues hablamos en 15 días otra vez. Nada, hasta entonces, a ver si sale alguna cosa nueva para la próxima vez ya poder comentarlo. Y nada, recuerda como siempre el número de teléfono gratuito. Vale, mira, hemos cambiado el número de teléfono, aprovecho ya para decirlo a todos los oyentes, y además de esta manera no existe ese recelo a llamar a un teléfono 900, que parece mentira, pero que algunas veces al ver un teléfono 900 como que no llamamos. Entonces, el nuevo teléfono es el 689-654-327. Bueno, lo repito. Exacto, ¿vale? Sí. Mira, 689-654-327. Lo verán, ¿eh? En la web viene, y en toda la newsletter y en toda la información que pasamos ya viene este teléfono, ¿vale? Fenomenal, Miguel. Pues todo el mundo a www.huntts.com, hunts.com. Hasta dentro de 15 días, Miguel. Buena caza y vive la caza. Un abrazo. Otro, hasta luego, Javier. Chao. Buenas, somos Armería La Gacela, estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31, nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca, la hípica. Nuestro teléfono de contacto es el 639 60 10 93 y nuestro WhatsApp es el 65869 3101. Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono, como en nuestra web armerialagacela.com, como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos y les esperamos. El morral del cazador. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Bueno, morraeros, pues tras la charla, como todas las semanas, con los amigos de Hunts, con Miguel Arjona, con esas maravillosas ofertas, vamos con la tertulia semanal, que como os he dicho, se ha adelantado en el editorial. Hoy no va a ser una charla como tal, sino que va a ser un resumen del taller al que pudimos asistir, organizado por el Grupo Operativo de Prevención de la Peste Porcina Africana en España. Y el taller, se titulaba Innovación en mejora de la eficacia cinegética para la regulación de las poblaciones de jabalí. Os voy a ir poniendo las intervenciones de todos los ponentes, todas ellas interesantísimas y de las cuales pues vamos a aprender, y nos van a sorprender datos seguros y metodologías y dinámicas de población que quizás no conociéramos. Os voy a dejar ya con ello. Os iré comentando antes de que hable cada ponente quién es, para que pues os hagáis una idea del tema que va a tratar. En primer lugar, vamos a escuchar a Joaquín Vicente del IREC, que nos va a acercar la dinámica poblacional de jabalí en los últimos años y el problema que ello supone, cómo está evolucionando en las zonas en las que se caza, en las que no se caza, cómo le afectan las enfermedades en las distintas edades, etcétera, etcétera. Así que os dejo en primer lugar con Joaquín Vicente del IREC. Bien, en España aquí tenemos una representación del número de animales que se abaten por superficie, por hábitat que es adecuado para la especie, lo que puede indicar una relativa abundancia de la especie por provincia. Vemos como hay algunas provincias que tienen hábitat prepirenaico, donde son bolsas de caza relativamente muy elevadas. Me llama a mí también la atención alguna provincia del Levante también. Toda esta información que se recolecta a nivel internacional, y lo mismo estamos haciendo en el proyecto a nivel nacional, es útil para elaborar modelos de distribución de la especie, que al final son modelos, no es una realidad, pero nos ayudan
a visualizar, a prevenir y a tomar decisiones. Los estadísticos de caza también son muy interesantes para evaluar el momento de la dinámica poblacional en la cual se encuentra la especie, al menos a grandes rasgos. Hay una población que va creciendo lentamente. Imaginad la situación del jabalí. Lo que tenemos ahí es el fruto de décadas de evolución demográfica de la especie, pero ha ido creciendo, pues como crecen todas las poblaciones en esta fase inicial, ¿no? Viene de unas décadas de principios de siglo de muy baja densidad y ha ido creciendo su abundancia y su distribución. Pero llega un momento en que ese crecimiento es exponencial. Y es en la fase en la que nos encontramos en la mayoría de situaciones para el jabalí. Y parece que no lo hemos visto venir, ¿no? En los últimos años, no sé si decía algo más de una década, la situación en la que nos encontramos. Y ahora es muy, muy difícil controlar a una especie tan abundante, ¿no? Lo que nos viene a decir es que gran parte de los países europeos, digamos, en su generalidad, porque siempre hay que atenderlo a cada población en concreto, están digamos, en la parte de esa curva de crecimiento de máxima productividad del jabalí. El jabalí ahora mismo está en todo lo suyo, digamos, ¿no? Hay algunos países donde ya empiezan a acercarse a esa fase donde las poblaciones se estancan. Países centroeuropeos con mucha tradición cinegética desde hace décadas, donde han tenido densidades más elevadas que nosotros desde antes. Pues mirad aquí, por ejemplo, Alemania, Hungría, República Checa, lo veis aquí, ¿no? Pero aquí está España y gran parte de los países europeos. Hay algunos países donde el jabalí está poco presente. Recientemente ha recolonizado estos países. Pues, por ejemplo, aquí tenemos Suiza, Dinamarca, donde prácticamente lo han exterminado, ¿no? Que se encuentran en esta fase muy, muy inicial todavía. Esto mismo también lo podemos evaluar, y es lo que está haciendo el grupo operativo, con estadísticos cinegéticos, a nivel nacional para diferentes provincias o comarcas, o bioregiones, es decir, se puede trabajar de diferentes escalas, ¿no? Ahí tenemos las estadísticas a nivel de las comunidades autónomas. Es algo muy preliminar, simplemente lo pongo como un ejemplo, no para interpretarlo, de lo que estamos intentando hacer en este grupo operativo para luego poder regionalizar las situaciones en las cuales se encuentra el jabalí en la península ibérica, en España en concreto. De provincias, vemos como algunas provincias prepirinaicas, como Huesca o Girona, ¿no? Pues se encuentran en esa fase, poblaciones que parece que tienden ya a estancarse, pero que manifiestan una densidad muy, muy elevada. Bien, pues tras escuchar a Joaquín, vamos a escuchar a Pelayo Acevedo, que nos va a hablar de la monitorización. Importantísimo conseguir ese seguimiento de los jabalíes como herramienta de gestión para tenerlos controlados y saber pues cuáles son sus movimientos. Interesante este tema, el de la monitorización, que seguro que os va a gustar y vamos a descubrir cosas nuevas. Además, ese crecimiento desmesurado de las poblaciones, cuando supera unos niveles admisibles, desencadena una serie de procesos que afectan a muy diversos niveles y que pueden ocasionar pues desequilibrios en los ecosistemas. Por ejemplo, cuando una población de jabalí alcanza una densidad desproporcionada, se puede ver limitada la condición física de los animales. Además de afectar a la propia población, puede afectar a otras especies. Ya lo apuntó Joaquín también, el tema del urogallo, por el tema de la predación de nidos de aves que ponen en el suelo, y genera también, de todos es sabido, daños sobre la vegetación, pudiendo incluso llegar a modificar lo que sería la estructura del paisaje. Pensad que el jabalí es un ingeniero de los ecosistemas. Y esos efectos, pues rápidamente se traducen en conflictos ya a nivel social. Y ahí, pues, hay descritos conflictos en todo tipo de escenarios, como ya mostró Joaquín, desde zonas urbanas, zonas agrícolas, espacios protegidos y también, por supuesto, en el ámbito ganadero, ¿no? Un poco en relación al foro en el que estamos, pues destacar esta foto que hizo un ganadero hace un par de años en la provincia de Córdoba, en la que se ve como un jabalí se adentra dentro de una piara de cerdos en una explotación. Bueno, tras estas pinceladas, ya nos resulta más fácil comprender que necesitamos gestionar ese tamaño de las poblaciones, ya que si no lo hacemos de manera eficiente, todos los problemas asociados con esos elevados tamaños poblacionales se podrían seguir agudizando. Y para la gestión es necesario monitorizar, es necesario
controlar las poblaciones, ya que la monitorización va a ser la herramienta que nos permita establecer cuántos animales tenemos que controlar, y lo que nos va a permitir además va a ser detectar fluctuaciones o tendencias poblacionales, y nos va a permitir también valorar el grado de consecución de los objetivos que tenemos en un plan de gestión. Es decir, nosotros con la monitorización establecemos un nivel poblacional, en base a eso, a ese nivel poblacional y a unos objetivos, establecemos unas herramientas de gestión, y va a ser la propia monitorización la que nos permita valorar en qué grado esas herramientas de gestión que nosotros estamos usando nos permiten alcanzar ese objetivo. Bueno, y cuando hablamos de monitorización, actualmente se entiende la necesidad de realizar una monitorización integrada, que consiste en incluir dentro de ese programa de monitorización tanto la parte poblacional como la parte sanitaria. Es decir, tenemos que incluir indicadores de las poblaciones, esas estimas de abundancia, esas estimas de los tamaños poblacionales, de los que hablaremos a continuación, y tenemos que incluir también aspectos que nos hablen de cuál es el estado sanitario de las poblaciones. Si bien es cierto que hay muchos países ya a nivel europeo que tienen establecidos sistemas sanitarios de vigilancia, sistemas de vigilancia sanitaria en fauna silvestre, en la mayor parte de las ocasiones estos sistemas aún carecen de información sobre las poblaciones, es decir, la ausencia de ese denominador que nos va a permitir valorar con una mayor precisión cuál es la evolución de los patógenos dentro de una determinada población. Deciros que la gestión de las poblaciones requiere realizar una monitorización integrada de las mismas, y que el principal inconveniente, el principal reto es integrar dentro de esos programas de monitorización la parte poblacional, que ya os decía que la parte sanitaria en muchas ocasiones está más desarrollada, el seguimiento sanitario está más desarrollado que lo que sería el seguimiento de los tamaños poblacionales. Que para estimar el tamaño de las poblaciones y su evolución en el tiempo existen muchos métodos disponibles, y siempre vamos a tener un compromiso entre la fiabilidad del método, entendiéndolo como la precisión que puede llegar a alcanzar a la hora de estimar ese tamaño poblacional, y el esfuerzo necesario para aplicarlos. Los métodos más precisos requieren un esfuerzo en todos los términos, en términos de campo, en términos analíticos, mayor, que hace que no en todas las ocasiones, no en todos los programas de monitorización se puedan llegar a implementar. Si hablamos de métodos simples, con esfuerzos asumibles, tenemos que hablar de estos estadísticos de caza, de estos datos de atropellos, que mediante un manejo, un tratamiento adecuado de los datos, podemos obtener información de utilidad que nos informe del estado de las poblaciones y que nos permita incorporarlos en la toma de decisiones. Joaquín puso muchos ejemplos del uso que se están dando a estos modelos basados en estadísticos de caza para la modelización de los patrones de transmisión de la peste porcina africana en Europa. Y si hablamos de los métodos más fiables, de esos métodos más precisos, tenemos que hablar del fototrampeo, que es una de las herramientas con mayor potencial para monitorización de fauna silvestre en general y del jabalí muy en particular, ya que otros métodos, como os decía antes, en el caso del jabalí no son aplicables. El problema que tiene el fototrampeo es que se genera mucha información y que el procesado de esa información pues requiere mucho esfuerzo muchas horas de observación, mucho trabajo de ordenador para poder obtener esos parámetros que nos permitan estimar densidades. Y en ese contexto se están desarrollando herramientas, se están facilitando, simplificando el uso de muchas de las herramientas ya existentes para procesar la información, de manera que estos métodos pues se puedan usar de aquí a poco tiempo. Estoy hablando pues casi con seguridad que de menos de un año ya las podemos tener implementadas en plataformas tipo Agouti, que nos va a facilitar muchísimo, nos va a acortar mucho el tiempo de procesado de la información. Y a modo un poco de conclusión final, deciros que si bien a día de hoy la información sobre los tamaños poblacionales del jabalí es bastante escasa, en la próxima década, en función de todos estos avances y estas tendencias actuales que os he tratado de mostrar, vamos a poder disponer de datos precisos y actualizados para grandes territorios en los que poder basar una gestión de las poblaciones de una manera más precisa. Bien, interesantísimo, el tema de la monitorización, y un tema complicado, como hemos escuchado a Pelayo. A continuación vamos a poder escuchar a Cristian Gortázar del IREC, que bueno, pues
nos va a contar, nos va a dar las claves de las distintas opciones que tenemos para el control de las poblaciones de jabalí frente a la peste porcina africana y otras enfermedades. Si al fin y al cabo la caza, el control cinegético, la gestión cinegética es el mejor o no es la mejor opción para este control de poblaciones y cómo llevarlas a cabo. Unas cuantas cosas sobre el jabalí que creo que es importante que tengamos en la cabeza para luego el debate y el contexto. En segundo lugar, varias cuestiones también sobre la peste porcina africana que es importante entender un poco con claridad para abordar los aspectos de su control. Y después, por supuesto, dentro del control de peste porcina africana, el asunto del control del jabalí. Y ahí intentaré hablar un poquito, muy rápidamente, del Plan Nacional de Gestión, de las herramientas de control que hay y de cuál es en realidad el papel de la caza en relación con todo esto, ¿vale? Entonces, es un poco un reto comprimir todo esto, pero vamos a intentarlo. Primera idea fundamental. Para hacer un manejo sostenible, correcto, de cualquier especie silvestre, necesitamos un sólido entendimiento de su biología, de su ecología y también de su gestión. Eso está fuera de toda duda. Entonces, ¿cuál es la ecología del jabalí? Pues en el fondo, como cualquier mamífero, incluidos nosotros, ¿no? ¿En qué piensa un jabalí? Piensa en comer. Esa es quizás la cosa más fundamental del día a día. Necesita algo de refugio, aunque ahí es bastante más flexible y, lógicamente, necesita también reproducirse. Además de esas necesidades, el jabalí, digamos, sus factores de mortalidad. Uno muy importante es la caza, la predación, si lo queréis tomar en el sentido más amplio, y otro importante son las enfermedades. Bien, entonces, entre caza, enfermedades, predación, etcétera, la idea es que una población de jabalíes de un tamaño determinado pues va a verse reducida periódicamente, anualmente, a una población mucho más pequeña, pero con la gran capacidad de reproducción que tiene el jabalí, la población volverá otra vez a su ser en el siguiente ciclo. Y ese es el ciclo natural de las cosas, esa es la estabilidad. ¿Qué ocurre? Que esa estabilidad hoy en día en la mayor parte de los países no existe. En general, las poblaciones de jabalí pues han ido aumentando además de forma bastante espectacular. España no es una excepción y de hecho es una tendencia mayor, es decir, a los ungulados y que afecta en sentido contrario a buena parte de la caza menor. Y la causa principal de esto, no nos equivoquemos, no es la caza. La causa principal son cambios en el suelo, cambios en la agricultura, cambios en el medio forestal, cambios en cómo utilizamos el ambiente, que son beneficiosos para unas especies y perjudiciales para otras. Entonces, en este esquema que tenemos simplificado de la ecología del jabalí, vamos a fijarnos primero en la parte de mortalidad. Bien, existe mortalidad por depredación. Existe. En España, por ejemplo, donde hay poblaciones de lobo numerosas y bien conservadas, como pueda ser Asturias, pues se puede demostrar un efecto de los grandes predadores sobre las tendencias poblacionales del jabalí. Pero eso no deja de ser una cosa bastante excepcional si lo miramos de forma global. Lo que no es tan excepcional es que dentro de los jabalíes, la clase de edad más jovencilla, los rayones, mueren por muchísimas causas. Primero, porque son mucho más vulnerables a los depredadores, pero además porque son también muy vulnerables a una neumonía, a una parasitosis, a cualquier otra cosa. De forma que no es sorprendente que en algunos estudios, este es uno de los nuestros, pero hay muchos estudios en Europa que demuestran que en esta clase de edad en concreto la mortalidad puede ser tan alta como un 50%. ¿Eso qué implica? Bueno, fijaros, una pirámide de población de jabalíes sería algo parecido a esto. Tendríamos un montón de rayones, una cantidad ya mucho más pequeña de bermejos, es decir, de animales entre los 7 y los 12 meses aproximadamente, porque hay esa mortalidad del 50%, y luego algunos de los bermejos llegan a juveniles y algunos de los juveniles llegan a adultos de distintas categorías, ¿vale? Por el medio hay una mortalidad. Y si no se produce una mortalidad suficiente, es decir, una extracción lo bastante fuerte de la población como para que esa mortalidad se produzca,
pues lo que vamos a tener es un crecimiento de la población. ¿Qué ocurre por lo general en buena parte de Europa? Estos son datos fijaros todos esos países que están ahí marcados en el mapa. Son datos de mortalidad. Y lo que indican es que la mortalidad de jabalíes adultos, subadultos y adultos, es muy baja. Está en general muy por debajo de ese 50% o de ese incluso 65% del que se habla para mantener poblaciones estables. Este es un meta-análisis que hizo Oliver Coiling y que yo creo que es muy, muy revelador. Es decir, se mueren pocos jabalíes y de lo que más se mueren es de caza. Bueno, hay excepciones a eso. En el sur de España, donde tenemos muchísima prevalencia de tuberculosis, hay un porcentaje añadido de mortalidad que se debe a esa enfermedad. Aproximadamente 1/3 de los jabalíes adultos del sur de España mueren de tuberculosis clínica. Fijaros la barbaridad que eso implica, ¿no? En muchos sentidos. Y obviamente en países donde está establecida la peste porcina africana y donde ha tenido un impacto ya notable en sus poblaciones, pueden ser los 3 países bálticos, por ejemplo, que veis ahí marcados en el mapa, pues el declive de los jabalíes ha sido tal que prácticamente han alcanzado la población que se estimaba que había a principios de los años 2000. Es decir, hemos vuelto 20 años para atrás en el tiempo en cuanto a las poblaciones de jabalí debido a la peste porcina africana. Bien, bueno, pues además de los temas de mortalidad tenemos que fijarnos en el alimento. ¿Qué comen los jabalíes? Bellotas, bueno, cuando las hay. Pero ¿qué característica tiene la bellota? Pues que básicamente es rica en recursos, en carbohidratos, en grasas, en proteínas, de forma que los jabalíes van a buscar esto preferentemente. Eso no quiere decir que ocasionalmente no puedan consumir carroñas y esto pueda ser un mecanismo de transmisión de algunas enfermedades. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. ¿Qué es lo que comen los jabalíes normalmente en cualquier sitio de Europa? Pues muchísimos cereales. ¿Por qué? Primero, porque aprovechan nuestros cultivos y segundo, porque además nosotros les damos de comer. En invierno, en verano, en la estación limitante, pues se aporta alimentación suplementaria, en mayor o en menor medida. Entonces, el hecho de que cambiemos algunos cultivos, por ejemplo, que cultivemos más maíz, como en esta imagen que corresponde a Polonia, pues hace que paralelamente estemos aumentando la capacidad de carga del medio para que haya más jabalíes. Y, bueno, pues todo esto lo cuento porque el aporte de alimento es un factor importante que tiene consecuencias desde el punto de vista sanitario porque estamos incrementando la agregación entre especies y dentro de la misma especie y estamos también favoreciendo una mayor reproducción. Llega al extremo de que en algunos sitios concretos, no vamos a mencionar al pecador, pero sí el pecado, se echa tanto de comer, incluso en zonas abiertas, que estaríamos duplicando la capacidad de carga del hábitat para la población de jabalíes. Bueno, ¿y qué podemos decir de la reproducción o en general de la ecología del jabalí? Pues es un animal que vive en sociedades matriarcales donde los grupos de hembras y crías pues forman la base de la actividad social, digamos. Es un animal muy prolífico, capaz de reproducirse además desde edades muy tempranas y además un animal extremadamente flexible en su biología reproductiva, de forma que puede adaptarse muy bien a situaciones de mayor extracción, de mayor presión cinegética, etc. Bueno, todo esto tiene su importancia porque al final la transmisión de peste porcina se va a producir fundamentalmente dentro de los grupos familiares y el contacto entre grupos se produce básicamente allí donde hay recursos concretos que atraen a distintos grupos, los comederos, los puntos de agua o evidentemente la época de reproducción. Bueno, el amigo Edu que ha organizado esta jornada de hoy ha marcado muchísimos jabalíes, otros compañeros del IDEC también. He podido averiguar cosas sobre cuánto se mueven, pues diariamente en promedio 4 kilómetros, el área de campeo en promedio tiene 4 kilómetros cuadrados, son capaces de cruzar casi cualquier barrera natural y desde luego son muy capaces de cruzar las barreras artificiales. Esto también es importante desde el punto de vista de peste porcina. Ahora sabemos que los machos cruzan más que las hembras, que hasta las mejores vallas las acaban cruzando, que cruzan más cuando les falta alimento que cuando se les caza. Parece muy, muy curioso eso. En fin, tenemos una serie de conocimientos que creo que son importantes. Y sabemos también lo que son capaces de dispersarse. Dispersión natural, que es muy pequeñita, me voy al grupo de al lado, al grupo de dos grupos más allá, pero ocasionalmente movimientos de hasta 250 kilómetros registrados en la literatura. Aquí tenéis un ejemplo. Este, además,
no es un movimiento de dispersión, sino un movimiento natural de una hembra con sus crías. Ese grupo de una hembra con sus crías se movió 100 kilómetros en Eslovenia hasta alcanzar la frontera de Austria y luego volvió otros 60 kilómetros. Se ve que no le gustaba el idioma alemán o alguna cosa así. Bueno, son ejemplos de que existen muchos movimientos. Y otro tema importante, ¿cuántos jabalíes hay? Pues fijaros, en España empezamos a sacar, gracias a la colaboración de comunidades autónomas, información sobre distintos puntos y cuántos jabalíes tenemos. Tenemos situaciones con más de 50 jabalíes por kilómetro cuadrado y tenemos situaciones en abierto con más de 20 o 30 jabalíes por kilómetro cuadrado. Pues tenemos situaciones a veces interesantes. Bien, como no nos da tiempo de más, sobre todo este asunto de la sobreabundancia, no solo del jabalí, sino también de otras especies, hay un libro gratuito que podéis acceder en nuestra página web del IREC. Vamos a saltar entonces a la segunda parte, a la peste porcina. 3 o 4 cosas importantes. Primero, la transmisión de PPA no es como la transmisión de una gripe, del COVID o de la peste porcina clásica. No se produce fácilmente. Hace falta sangre de por medio, es decir, hace falta agresión, hace falta un contacto sexual, por ejemplo, o carroñeo o cosas parecidas. Lo que no hay ninguna duda es que el jabalí juega un papel importantísimo. Y dentro de ese papel importante del jabalí, pues podemos mostrar, por ejemplo, este mapa donde veis que hay distintas situaciones endémicas, tanto en los países bálticos como en el sureste de Europa, situaciones de brotes locales, afortunadamente algunos ya controlados, como en Bélgica o como en la República Checa, situaciones de saltos geográficos como el que se produjo en Polonia y hacia Alemania, que sigue sin controlarse, o los recientes saltos a Italia, tanto en el Piemonte como en Roma, muy recientemente. Entonces veis que la situación, pues es una situación evidentemente preocupante. ¿Qué es lo que pasa cuando entra la peste porcina? Bueno, pues básicamente que hay un declive espectacular de la población de jabalíes, puede ser de hasta el 90% de declive, y desde que se detectan los primeros casos, pues aproximadamente 6 meses más tarde hay un pico espectacular del número de casos observados y luego ya pues hay una especie de persistencia endémica a baja prevalencia. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, pues muchas herramientas son de tipo preventivo, de tipo formativo, como lo que estamos hoy. Entrenamiento de los servicios veterinarios, de los servicios de medio ambiente, de los servicios de caza, entrenamiento también de los demás, participantes del sistema, los cazadores, las policías, etcétera, etcétera. Manejo del hábitat, intentar gestionar el hábitat para que sea menos apropiado para el jabalí, para que mantenga menos jabalíes. La caza recreativa, la caza, profesional, el vallado, la destrucción de cadáveres una vez que ya ha entrado el problema, etcétera. Entonces, todo esto lo podemos dividir en distintas fases. La fase preventiva en la que estamos ahora, tenemos que trabajar en formación, tenemos que trabajar en mejorar la caza recreativa para que sea una herramienta más eficaz para el control de las enfermedades, no solo de la peste porcina. El manejo del hábitat, conviene empezar a trabajarlo y se está en ello. Y, por supuesto, el entrenamiento de los servicios. Luego ya, cuando ocurre el brote, pues evidentemente tenemos acciones inmediatas y precisamente ahí pues probablemente la caza recreativa no sea una buena opción porque estaríamos con el riesgo de poder mover animales o de tener algún problema de bioseguridad. Y luego ya, a más largo plazo, una vez que tenemos la desafortunada situación endémica, pues podemos seguir hablando de algunas herramientas y recuperar la caza recreativa como una de ellas. Bien, esto lo podemos mostrar de muchas formas, pero no me voy a complicar más, simplemente señalaros que en según qué fases epidemiológicas pues podemos recurrir a unas herramientas o conviene recurrir más bien a otras. Vamos entonces con la parte, digamos, fundamental de esta presentación, que es la del control de jabalíes. Y vamos a hablar para ello, entre otras cosas, de si sirve, nuevamente, depende del momento en el que estemos. Por ejemplo, cuando se abrió la mano a caza en grupo, caza ruidosa con perros, etcétera, más bien se aceleró el avance. O sea que ahí la situación es un poco mixta. Y luego hay muchas conclusiones a las que se llega a partir de modelos, es decir, conclusiones sacadas in silico, ¿no? Con el ordenador, que proponen que pueden ser útiles las zonas blancas, es decir, el eliminar completamente los jabalíes, vaciar de jabalíes una zona como una especie de buffer, de barrera para frenar el avance de la peste. Predicen también
que el avance va a ser más lento cuanta más baja es la densidad de jabalíes, e indican la conveniencia de que siempre se integren los esfuerzos de control, de caza, etcétera, con los esfuerzos de retirada de cadáveres y con los esfuerzos de vallado. Es decir, no utilizar nunca una sola herramienta. Esto es algo que es una regla general para todas las enfermedades. No obstante, insisto, hay expertos muy contrarios al uso de la caza en el control de la peste porcina. También con modelos, una cosa que pudimos ver nosotros, en este caso en relación con tuberculosis, pero en el fondo es lo mismo, es que para ser eficaces en el control de jabalíes por medio de la caza, por medio de la extracción de animales, debemos ser muy ambiciosos. Es decir, si logramos acercarnos a ese 2/3 de la población a eliminar, es decir, reducir la población a 1/3 de lo que había, en ese momento es cuando podemos tener un efecto sobre la población de jabalíes y sobre la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis. Si nos quedamos cortos, entonces nuestro efecto es esencialmente no medible, no tan útil. Bien, en resumen, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Medios no autorizados en Europa, como los lazos, los tóxicos, etcétera, pues también están ahí, y favorecer a los depredadores como el lobo. Y luego tenemos el control de fertilidad, porque es inútil, porque ahora mismo solo existen herramientas inyectables que evidentemente pues no tiene sentido aplicar en poblaciones naturales. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda favorecer a los depredadores, por ejemplo al lobo. Bueno, esto evidentemente tiene sus pros y sus contras, eso puede ser sensato, y de hecho está ocurriendo de alguna forma en algunas zonas, Asturias por ejemplo, pero plantear eso en Castilla-La Mancha o en Andalucía tendría su aquel. Bien, ¿qué nos queda entonces? Nos quedan dos herramientas: la caza o el control profesional, es decir, aumentar la mortalidad, y reducir el reclutamiento a partir del manejo del hábitat, es decir, reducir la comida, ¿vale? Esas son las dos herramientas fundamentales con las que podemos trabajar en relación con control de jabalí en España hoy. ¿La caza puede controlar el jabalí? Bueno, pues ahí hay mucho debate. En general, los expertos norteamericanos, Ryan Miller, que está ahí en la foto, o Ryan Brook, en Canadá, son muy contrarios. Expertos, Graham Nugent, que está en la otra imagen, dice que sí. ¿Cuál es la verdad? Bueno, no lo sabemos, pero os llevo a un evento histórico, que es la caída del Imperio Soviético. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, pues que tenemos una serie de datos espectacular de cómo evolucionaron las poblaciones de grandes mamíferos en el Imperio Soviético justo en el momento de la caída del imperio. Pero fijaros que durante esos años, hubo una disminución espectacular de las poblaciones de jabalí durante toda una serie de años. ¿Qué había pasado ahí? La gente estaba pasando hambre, se cazaron muchísimo más los jabalíes, y esa caza de subsistencia fue capaz de regular las poblaciones de jabalí. Es decir, seguramente estaban extrayendo más de 2/3 como se recomienda para reducir una población. También, a escala mucho más pequeña, hay evidencias de que una caza y control intenso, por ejemplo, en este caso en una zona protegida en Argentina, realmente fue capaz de ir disminuyendo a lo largo del tiempo los indicios de presencia de jabalí y aumentando, por ejemplo, la presencia de otras especies competidoras, en este caso un zorro local. Bueno, ¿cuál es la situación en España? ¿Cuál es el papel en España de la caza? Aquí tenéis datos de Asturias, y estos son, cada línea representa un coto, ¿vale? Y son una serie de cotos donde en años determinados, marcados por flechas, no se cazó, por razones administrativas fundamentalmente. Bueno, pues si sumásemos todos los cotos de Asturias, tendríamos la línea negra de abajo. Veis que hay un crecimiento. Es decir, a pesar de que se caza, la población de jabalíes crece. Ahora bien, si no cazamos, lo que podemos calcular con esos datos es que tendríamos un incremento catastrófico de la población, al menos durante 2 o 3 años. Luego, evidentemente, hay una estabilización. Es decir, la caza realmente contribuye al control de poblaciones. ¿Cómo contribuye o cómo funciona eso a lo largo del año? Bueno, pues digamos que en algún momento de invierno tendremos un mínimo poblacional, tendremos un máximo cuando se produzcan los partos, sabéis que eso es muy variable en el jabalí, luego habrá una disminución con la caza en otoño y tendremos otra vez el mínimo al año siguiente. Pero ¿qué ocurre? Que ese mínimo es un 10% mayor que el que teníamos el año anterior, aproximadamente. De modo que, si sumamos muchos años, la población estará creciendo entre un 5 y un 15% cada año, a no ser
que seamos capaces de reducir la fecundidad, es decir, que haya menos comida, que seamos capaces de aumentar la mortalidad, es decir, que haya más caza, o, desafortunadamente, que nos ayuden las enfermedades. Bien, esto mirarlo también en el contexto de que cada vez los cazadores son más viejos, etcétera, etcétera. Bien, más alternativas o más cuestiones. El asunto del trampeo, bueno, no me voy a meter porque no tenemos tiempo, pero tener en cuenta que nosotros, la gente del IREC, para capturar un jabalí necesitamos del orden de 16 días. Es decir, unos 6,5 días persona para capturar un solo jabalí. Eso convertido en dinero es mucho dinero. De forma que las capturas y tal, bueno, son una alternativa relativa. Bien, entramos en casi el último punto, que es el Plan Nacional de Gestión de las poblaciones de jabalí. No digo el título entero porque entonces me dejo todo el tiempo de la charla. El objetivo es una gestión sostenible de las poblaciones de jabalí, no solo por el tema de africana, sino en general por mitigar los impactos sanitarios, ecológicos, etcétera, que tiene este animal. Basado en la mejor información científica disponible, con un enfoque regional, marco temporal hasta 2026 y basado en medidas tanto nacionales como de cada comunidad autónoma y con una serie de indicadores. Número de cazadores, número de trampas, número de jabalíes cazados, etcétera. Bien, fijaros, estas medidas que propone el Plan Nacional, si las ordenamos un poco, la mitad de ellas se dedican a la caza, a que haya más actividad cinegética y haya más extracción de jabalíes. La otra mitad aproximadamente se dedica al hábitat, a reducir de alguna forma las fuentes de alimento para el jabalí. Y luego pues hay una serie de cuestiones añadidas muy importantes como es la promoción de la carne de caza, la monitorización, etcétera, etcétera. De lo que no voy a hablar porque además se ha abordado ya en esta presentación. Y con eso llegamos al final. A ver, la idea es el jabalí, como todos los mamíferos, pero el jabalí es especialmente complejo de gestionar porque tiene la biología de una especie plaga, es decir, alta capacidad reproductora, enorme flexibilidad adaptativa, etcétera, etcétera. Es un bicho complicado de gestionar, vamos a decirlo así. La peste porcina africana, además, es un problema que simplemente la expansión que estamos teniendo en Europa afectando a especies extremadamente bien preparados frente a este tipo de problemas, como puede ser Alemania, por poner un ejemplo. La peste porcina africana es un problema particularmente complicado de abordar. Y en ese contexto, involucrar al sector cinegético no es una cosa sencilla. ¿Por qué no es sencillo? Porque dependemos de las percepciones que los cazadores tengan sobre esta problemática. Que la percepción del cazador no tiene por qué coincidir con la percepción que tienen las autoridades sanitarias, las autoridades de medio ambiente, los investigadores o la sociedad en general. De eso depende, a su vez, las ganas de colaboración o la voluntad de colaboración que puedan tener los cazadores. Claro, en un contexto donde además el cazador está cada vez peor visto, cada vez más cuestionado por una sociedad que cada vez más sufre del síndrome Bambi, es decir, del alejamiento entre lo rural y lo urbano. Pues eso influye. Y luego está también las posibilidades, es decir, las capacidades reales del cazador. Pensemos que en España hemos perdido del orden de un 30% de cazadores en los últimos 20-30 años. No tengo el dato exacto, pero debe estar por ahí. Y eso va a seguir así. Y no solo hemos perdido ese número de cazadores, sino que además la población de cazadores en promedio ha envejecido. Entonces, esos cazadores cada vez menos, cada vez más viejos y con unos objetivos que no tienen por qué ser los mismos de las administraciones, pues a lo mejor no tienen tampoco tantas posibilidades, ni tantas ganas, ni tantas capacidades de constituir una herramienta fuerte para el control de un problema como puede ser el jabalí y la peste porcina africana. Todo esto lo sintetiza estupendamente bien Oliver Coiling en un artículo que llaman Somebody Else's Problem, el problema de otros, ¿no? Es un poco la cuestión de que la percepción del cazador es que se le pide ayuda, se le pide colaboración, pero a veces a cambio de nada.
y a veces la motivación para dar esa ayuda o esa colaboración pues tampoco necesariamente está ahí. Menos mal que jornadas como la de hoy creo que contribuyen mucho a varios puntos de estos, ¿no? Mejorar la imagen del cazador ante la sociedad y al mismo tiempo hacer entender al cazador por qué es tan importante su contribución y al mismo tiempo hacerles ver también a todas las administraciones, no solo a las que gestionan caza, que obviamente son más cercanas, sino también a las de sanidad animal, cuál es el papel o cuál es la posible contribución del mundo de la caza al mundo de la gestión de la sanidad animal, aunque suene extraño, ¿no? Bien, en definitiva, de alguna forma lo que creo que contribuye el grupo operativo PREVPEPA es a cambiar un poco esa imagen y a integrar un poco más al mundo de la caza dentro de una percepción general de sostenibilidad, de medio natural, de gestión sensata y de contribución muchas veces altruista al bienestar de la sociedad. Bueno, pues tras la genial clase de Cristian sobre las opciones para el control de poblaciones, es un grande, Cristian, da gusto escucharle. Vamos a escuchar a Alberto Fernández del Gobierno de Aragón, que nos va a acercar, de qué manera trabaja su comunidad autónoma en la prevención, en la monitorización y la gestión de población de jabalís. Interesante saber cómo trabajan las administraciones y de qué manera nos pueden facilitar a los cazadores toda esta labor de prevención y control de jabalís para la prevención de la peste porcina africana. Cristian lo acaba de decir, los cazadores son quienes hacen el control poblacional de los jabalís y desde nuestro punto de vista la administración, la normativa lo tiene que tener en cuenta. Nosotros estamos en contacto permanente con el colectivo de cazadores, intentando conocer sus necesidades y sus demandas. Y el resultado de todo ello es la elaboración, como pone ahí, de una normativa que intentamos que facilite al máximo el control poblacional, no solo del jabalí, también del conejo, incluso de la cabra montés, del corzo, porque del ciervo, todas estas especies están ahora aumentando sus poblaciones. Y lo que intentamos es que se favorezca su caza. Con eso conseguimos que haya un beneficio indirecto a los agricultores y a la población general, en el caso de la caza mayor, cuando evitas que haya muchos accidentes de tráfico. Os voy a hablar de dos técnicas. Una, la localización de jabalíes en maizales con drones dotados de cámaras térmicas, y otro, del sistema de trampeo del capturadero Pic-Prig para la captura de grupos de jabalíes. ¿Cuáles son los objetivos de que quisimos ver si se podía utilizar esto para hacerlo? Era incrementar la eficacia del control poblacional del jabalí en los maizales. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico. Y aquí, por supuesto, no estamos hablando de una caza deportiva. Estamos hablando de control poblacional, de bajar poblaciones de jabalí. No es caza deportiva. Y el siguiente que vendrá para gente que ya os digo, del mundo de la investigación, pues quizás será el censo de poblaciones de jabalíes en los maizales y todos los estudios que puedan sacar de ello. Este es, para la primera de las cuestiones, esto es un ejemplo práctico. Esto es noviembre del 2021, un pueblo que se llama Mainar, en el sur de Zaragoza, y entonces fuimos con la cuadrilla local de cazadores. Había en el pueblo una serie de maizales, ¿no? Entonces creo que se ve en mi puntero, no estoy muy seguro, pero bueno, aquí veis el número 1, el número 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces los cazadores sabían que había jabalíes porque habían visto huellas, pero no sabían exactamente dónde estaban los jabalíes. Entonces iban a ir soltando los perros en los distintos pivots y regadíos que había, y el problema es que, claro, tú llegas aquí, sueltas los perros te baten, bueno, tienes que poner la zona, señalizar que hay una batida, echas los perros, tienes que ver si salen los jabalíes o no, ¿vale? Lo haces aquí, hay jabalíes, no hay jabalíes, si hay jabalíes bien los matas, si no, nada. Luego te vas aquí, recoges los perros, te vienes aquí, sueltas los perros, pones los cazadores en puesto, señalizas, lo mismo. Luego te vienes aquí, Bueno, pues vimos
este primero, porque fue tal como os voy a contar, vimos este primero, vimos zorros, como siempre, porque los maizales están llenos de zorros, no había jabalís. En este segundo tampoco había jabalís, como los perros seguían todos nerviosísimos en los remolques sin poder salir y sin entender qué estaba pasando. Lo hicimos en este tercero tampoco, en este cuarto tampoco, y en este quinto, y lo veremos, entonces localizamos en esta cuestión era el jabalí, porque había un jabalí y no había más de un jabalí. Pues aquí se soltaron los perros y esto lo veréis más adelante. Esto es por poneros un ejemplo son cámaras térmicas súper sensibles, se llegan a ver las huellas de los jabalíes, en ratones, en topillos. Esta es la mancha térmica del encame del jabalí, que lo hemos sacado del encame, y veis que todavía está caliente el terreno y te lo saca. Bueno, bastante lógico, ¿no? Esto es a 60 metros. Anterior era bastante cerca. Tengo apuntado a 14 metros, quizás un poco menos. Este es a 60 metros. Veis la mancha térmica y veis aquí el jabalí. Comentaros también que se puede planificar el vuelo y esto tú planificas el vuelo a la parcela que quieres ver, haces la cuadrícula primero y entonces el dron te va a ir cuadriculando todo y de hecho te puede ir sacando fotografías. Luego con unos programas puedes hacer un mosaico de esas fotografías, lo pasas por un programa que se están desarrollando ahora y cada vez hay más y ese programa te va discriminando las especies que hay allí, si es jabalí, si es zorro y te va diciendo. Las trampas Pick-Brig, que son unas trampas, como veis, son de red, parece mentira lo fuertes que son. Yo que he capturado mucho, los que me conocen de más joven como Cristian, pues saben que en mi juventud pues me pasé capturando bichos salvajes muchísimo tiempo. Y cuando vi estas trampas dije, estos tíos han dado con la clave, porque antes había otras trampas, estaban las Jagger Flow, las trampas tejanas de un cercado que cae de arriba para abajo entero, que tiene peligro de que haya un niño por ahí jugando, cualquier cosa ahora veremos. Pero fijaos, esta trampa es simplemente una red que la red viene hacia acá, está metida hacia adentro, los jabalíes van, primero está un poquito levantada la red, entonces se acostumbran a comer aquí el maíz que les das o la comida que les das, luego dejas la red por el suelo, ellos siguen entrando. Y cuando te dicen los americanos, te dicen, no, si te han entrado a las 11 de la noche, no vayas, vete por la mañana siguiente, porque lo que ocurre es que se acaba metiendo el grupo entero en la trampa. Como os he dicho, están diseñadas en Estados Unidos. Deciros también que hay una empresa francesa que las ha copiado, no sé cómo funcionan, las francesas sí que son mucho más baratas y mucho más fáciles de encontrar, porque estos de Pick-Brig están muriendo de éxito porque los agricultores americanos, que son fundamentalmente quienes las usan, es el método al que se están yendo en masa. Esto es lo que les gusta ahora. Pesa poco, es muy fácil de transportar, muy fácil de instalar y lo que os he dicho antes, captura grupos enteros de jabalíes. Bien, y tras escuchar a Alberto, pues vamos a finalizar este taller, este resumen del taller, que os recuerdo que podéis volver a participar o que podéis participar en el próximo día 14 de junio, esta próxima semana. Vamos a finalizar con las intervenciones de Óscar Verdión, de Arabacaza, de Nicolás Urbani, de Farcaza, de la Federación Aragonesa de Caza, de María Teresa González, de Aproca Extremadura, y de Gonzalo Varas y Juan Herrera, de la Fundación Artemisan y de la Real Federación Española de Caza, que cada uno, bueno, pues representando a la entidad para la que trabajan, dando su punto de vista sobre de qué manera trabajan con respecto al control de jabalís y a la situación actual de la peste porcina y de las poblaciones, de la dinámica poblacional del mismo. Así que nada, os dejo con ello. Estamos viendo que el colectivo cazador, los cazadores y las cazadoras son esenciales, pero que no son suficientes para controlarlo, para controlar estas poblaciones de jabalí. Sí que en Álava estamos viendo que se está quitando aproximadamente un 40% de la población de jabalí, pero la población sigue ascendiendo poco a poco. En los últimos años hemos tenido
un ascenso de aproximadamente un 25% de esta población. Y vemos que únicamente con la caza, aunque logramos controlarlo, es complicado. La caza que se practica aquí en Álava es una caza social, muy social, en la que son grupos de amigos que cada vez se han hecho un poco más profesionales en esto de la caza, profesionales entre comillas. Han mejorado sus perros, han mejorado sus artes y estamos consiguiendo que últimamente se llegue a cazar aproximadamente una media de 2,2 jabalís por batida celebrada. Para que os hagáis una idea, a principios de siglo, en el año 2000, fue la primera vez que se hicieron tantas batidas como jabalís capturados. Hasta entonces se daban muchas más batidas que el número de jabalís que se capturaba. Lo que sí que es importante también comentar es que no le podemos cargar, aunque la administración, por ejemplo aquí en Álava, la administración nos está dando todas las facilidades del mundo a los cazadores, tanto para el tema de batidas como para control de poblaciones. Ha eliminado muchísima burocracia, es mucho más rápida la concesión de medidas de control. Las batidas se pueden pedir con 5 días de antelación, con lo cual se aumenta la eficacia porque se sabe en la zona que se puede dar con poca antelación. Aún así, los cazadores llega un momento en el que realmente dejan de... O sea, no quieren seguir cazando porque la temporada aquí en Álava empieza en septiembre y finaliza en marzo. Además, para ellos, marzo, con lo que hablamos con ellos, marzo no es un mes que les agrade cazar por el hecho de estar las hembras con fetos o ya algunas paridas, y entonces no es un mes que se utilice por muchas más batidas o mucho más tiempo que queramos dar batidas. Al final los mismos cazadores son los que ellos se regulan porque no pueden estar 6-7 meses dando batidas intentando controlar la población mediante las batidas. Este año, bueno, los dos últimos años, del total de batidas, en marzo, que se puede dar el mes completo, solo se da un 3% del total de las batidas. Es decir, no se utiliza absolutamente para nada. Y las medidas de control que se utilizan y que se realizan aquí en Álava son medidas de control que más que efectivas, que tendrían que serlo, porque la efectividad en una espera o en una medida de control es siempre mayor. Resulta que las medidas de control que se realizan aquí son medidas de control que son disuasorias, más que nada para que el agricultor, que es el que le pide los daños o le pide responsabilidad sobre esos daños a estos cazadores y cazadoras, lo que hacen es ir a realizar esas esperas y lo único que hacen es asustar a los animales. Porque realmente lo que ellos quieren es cazarlos durante la época de batida, reunirse todos y en la época de batida poder capturar a los animales y disfrutar durante las batidas que ellos celebran. Es lo que tiene la caza social. Tenemos que, poco a poco, pues a través de estos talleres y de cualquier tipo de divulgación sectorial, pues concienciar a los cazadores de que es necesario para, pues, al final, pues, para prevenir daños agrarios, problemas de salud pública, de sanidad animal, accidentes de tráfico, incluso de seguridad, que vimos el otro día un jabalí que atacaba a una señora en la playa, pues el intentar aumentar la presión cinegética por parte de los cazadores. Y además, pues una parte importante de esa concienciación yo creo que se basa en explicar que si no ellos no se ponen las pilas, al final pues tendrán que, posiblemente se quieren crear otras figuras, que ya se ha comentado, que es el cazador profesional. Y yo entiendo que siempre se tiene que dar prioridad a ese cazador sociodeportivo, a ese cazador local, para que realice primeramente esas labores de control, que pueden llegar a ser muy efectivos, y es lo que os he comentado, por ejemplo, con el conejo. Pues se publicó un decreto ley en Aragón que nos obligaba a intensificar sobremanera el control poblacional de la especie, y en 2 años se han abatido prácticamente 2 millones de conejos. Y llevamos ya 3-4 años que prácticamente la evolución poblacional del jabalí
pues se mantiene constante, es decir, que no va en crecimiento de un 10-15% anual, que es lo que ha comentado Cristian. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando al índice de saturación del medio y además a la máxima eficacia y eficiencia en el control poblacional por parte de los cazadores. Y pues en ese cambio de paradigma, pues poco a poco tenemos que ir avanzando todos y concienciando a todo el sector. Yo creo que es una labor importante desde las federaciones, pues el ir transmitiendo toda esta información y seguir trabajando de una forma muy intensa pues con los agentes implicados. Entonces creo que nos tenemos que poner las pilas, seguir trabajando con la administración de una forma más intensa y más específica y mejorar con medidas específicas, como puede ser el fomento de la formación del cazador local, pero especialista en control de poblaciones, que ya se planteó desde la Federación Española de Caza un proyecto en esa línea y, sin embargo, se quedó en stand-by. Nosotros representamos al sector productor de la caza privado. El planteamiento de nuestra situación es diferente completamente al que acaba de exponer Nicolás. Y está claro que hay que abordar el problema de la superabundancia con todas las medidas habidas y por haber. Hay que utilizar todos los recursos que tenemos, por un lado tanto los cazadores como los gestores, como la administración, y dentro de las medidas que se han acordado como eficaces en todo el grupo operativo, tanto de prevención. Aprendimos ya mucho con el tema de la tuberculosis y ahora con la peste, pues quizás sea el momento de aplicar algunas de esas medidas. Y me refiero a cambios legislativos que tenemos que hacer y necesitamos, porque hay que poner en marcha pues esas modificaciones que hasta ahora han sido muy conservadas y que no se han modificado. Una norma básica de la caza, que es no se puede tirar a las hembras, no se pueden tirar los rayones, no, hay que tirar a todo lo que se mueva. O sea, hay que tirar, y eso hay que cambiarlo, que está sin cambiar. Tienes que hacer desaparecer casi la orden general de vedas. No puede haber vedas, o sea, hay que ir todo el año. En ese sentido, las batidas y todas las esperas se han habilitado para todo el año. Pero hay una contrapartida que hay que modificar. La han tocado anteriormente uno de los ponentes en relación al decreto 1086, el de Sandach, y es que hay uno de los problemas que nos encontramos, que a lo mejor resolvemos el problema de la superpoblación, pero llenamos el campo de cadáveres. Y hay que facilitar, en la medida de lo posible, el que todas las canales vayan a un reconocimiento rápido. O bien, si hay un centro de salud próximo para que puedas llevar la canal viscerada y las vísceras por un lado y la canal por otro, para que puedas comercializar esa canal, porque es una pena no aprovechar toda esa carne, que es un producto de buenísima calidad, y luego para evitar el contagio de otras enfermedades. Ya no hablo de triquina, como comentaba él, sino de tuberculosis, incluso de la propia peste en caso de que aparezca un brote, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión legislativa importante para ver que todo aquello que sea un freno para no tomar medidas, todo eso, por supuesto, dentro de un carácter excepcional por la situación excepcional en la que estamos. Porque la superabundancia ya, o sea, es algo que ¿quién no tiene en su móvil 300 vídeos de un jabalí en el cementerio, en la iglesia, en la playa, en el supermercado? El otro día, pues sin ir más lejos, a mí me han llamado al Ayuntamiento de Cáceres para ver si podíamos echarles una mano para ver con dardos tranquilizantes si se podía abatir 2 cochinas que había con un montón de rayones y que había gente paseando por allí y claro, con el típico niño que se acerca, qué mono, y bueno, no lo mató de milagro. Y un peligro, o sea, tuvieron que cerrar el parque, o sea, bueno, un número. Entonces, ya que estamos ante una medida, o sea, una situación excepcional, a grandes males, grandes remedios. Entonces, para eso yo creo que es interesante hacer, lo que digo es eso, una revisión legislativa que evite todas las trabas y ponga a disposición del problema todas las medidas, y en eso me refiero al tema sanitario, fundamentalmente, al tema de Sandach, que tú no tengas que andar pidiendo un camión porque vas a tirar vas a estar de espera y vas a... Da igual esta gente de los maizales, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace luego con las canales? Las tiran, es que es un problema. Entonces, hay que eliminar las piezas y luego hay que aprovechar las canales. Todo eso es lo que tenemos que sincronizar muy bien y procurar utilizar, ya digo, todos los recursos disponibles para poder
ponerle freno a esta situación. Cuando ya recuperemos la población hasta 1/3, que es lo que recomiendan los técnicos, pues entonces volver a establecer los sistemas normales de veda y de legislación cinegética, que es, yo creo que la actividad que mejor ha regulado a lo largo del tiempo en la situación de la caza en España y en el mundo. Bueno, desde la Fundación Artemisa estamos llevando a cabo el Observatorio Cinegético, que no es otra cosa que pues un sistema de participación ciudadana donde son los propios cazadores o bueno, no tienen por qué ser cazadores, personas independientes están realizando dentro de una metodología específica, pues una serie de muestreos. ¿Eso qué nos permite? Pues nos permite conocer y saber la evolución de las especies. Entre ellas, pues está uno de los censos que se realiza, pues es el censo nocturno para jabalí, liebre y conejo. Entonces, bueno, pues también animar desde aquí a la participación ciudadana y que sepan pues que además de cazar, pues se puede colaborar con diversos estudios mediante estos censos. Esta evolución que hemos dicho del jabalí, que tiene un incremento y que cada vez vemos que hay más, pues quizá ha ido por delante de dos pilares o dos aspectos importantes. Por un lado la administración y por otro lado los cazadores. Es verdad que ciertas administraciones, como hemos visto, pues la aragonesa o quizá también la murciana, se están poniendo muy al día y se han dado cuenta pues que con el tema del jabalí puede suponer un gran problema. Y de ahí que estén adaptando sus normativas, siendo más plásticas y adaptándose a ese incremento de población. Como decía también María Teresa, pues hay que adaptar. Ya no vale el de que hay la ley del 70, pues queda ya muy atrás y hay que actualizarse y sobre todo enfocar, como decía Nicolás, a un cazador más gestor y más participación activa. En ese sentido, como digo, pues el cazador en parte ha ido evolucionando muy por detrás, en el sentido de que en la sociedad que nos movemos actualmente, pues hay que buscar un cazador que sea un cazador implicado en la gestión. Es cierto que pues la caza es para ciertas personas es un deporte o un esparcimiento o algo recreativo, pero no deja de tener toda actividad de caza, pues una implicación es en la gestión. Y ahí creo que bueno, pues desde la Fundación Artemisan, pues vamos a intentar también pues colaborar aportando nuestro granito de arena en el sentido de fomentar pues que cada vez tengamos un cazador mucho más formado y mucho más consciente de que su actividad pues tiene que también ir enfocada y realizar de una forma mucho más digamos, sabiendo lo que hace y las consecuencias que tiene. Y bueno, finalmente, pues, para terminar, al hilo de lo que comentó al principio Joaquín, pues dentro de este grupo operativo se van a sacar un decálogo que se va a publicar recientemente y este decálogo, pues son 10 medidas que bueno, por lo que se pretende es fomentar un poco o incidir sobre el control de las poblaciones de jabalí precisamente pues para evitar el riesgo de la PPA entre otros factores importantes a tener en cuenta con el incremento de las poblaciones de jabalí. Obviamente, tanto la administración como el mundo de la caza en España han sufrido, bueno, como la sociedad en general, una evolución bestial, ¿no? Y a veces por delante y a veces por detrás. Desde luego, el papel de la Real Federación Española de Caza y todas las federaciones autonómicas, hoy nos acompaña Nicolás de la Aragonesa, pero bueno, hay 17 federaciones trabajando día a día por y para la caza. Pues bueno, es hacia un cazador más formado, apoyando la gestión. Se creó el observatorio junto con la Fundación Artemisan y se colabora en todos los proyectos, Mutua Sport financiando también proyectos de investigación. Es decir, que yo creo que los cazadores, los deberes los hacemos y además los hacemos con recursos propios y a veces con muy poca ayuda. Decía un comentario de uno de los espectadores que claro, que al final no deja de ser una afición, un hobby, llamémoslo X, un deporte, pero es voluntario, bueno, voluntario y pagando, ¿no? por ello, ¿no? Con lo cual, tampoco hay que olvidar esto. Es decir, cuando nosotros hemos planteado en el Ministerio, como decía Nicolás, que aparte de ese papel de la caza social, pues bueno, si a veces requiere de un ejercicio un poquito más profesionalizado,
primero tirar de la cantera de ese cazador social que conoce la zona, que conoce la actividad y con una formación añadida pues puede ser un recurso a potenciar y a valorar. Y también, pues bueno, tirar un poco de las orejas el papel de la administración. Hay administraciones que han funcionado muy bien, que se han adaptado y que están dando facilidades. Decía un compañero que habían quitado el 40% de la población y sube otro 25%, ¿no? Al final, la sigmoide de la población de cualquier especie, es decir, da igual gestionar ballenas en el Ártico que conejos en los Montes de Toledo. O sea, al final es cálculo de estructuras biológicas y dinámica poblacional. Con lo cual, si estamos en esa línea de máxima pendiente, es verdad que en poco tiempo aumentará mucho más exponencialmente la población. Hay que hacer una presión añadida, desde luego, pero para poder hacer esa presión añadida necesitamos un apoyo de la administración. Hay comunidades autónomas donde todavía no se puede dar una mancha más que una vez al año. Con el añadido de que si además esa mancha, el día que la das, pues se da mal, o tienes la desgracia de que haya aparecido el lobo con una presencia esporádica y se te haya vaciado, o haya habido cualquier problema de otro tipo, o condiciones meteorológicas adversas, pues resulta que esa presión centrada en un único día, pues no resulta, ¿no? Con lo cual hay que agilizar mucho y adaptarse en esa gestión adaptativa que llaman ahora, que para mí la gestión por definición es adaptativa, porque si gestionas un recurso al margen del recurso, pues poco de gestión tiene, ¿no? Pero cuando tú gestionas una población y gestionas un recurso, tienes que adaptarte a los condicionantes. Sí es verdad que en muchos casos la capacidad de carga está al límite, pero, como ya se ha dicho también, no tiene nada que ver la caza en Asturias o en Cantabria con la caza en Andalucía o en La Mancha, ¿no? Con lo cual hay que atender siempre al tipo de modelo de caza, al tipo de ecosistema, a los tipos de usos que se comparten, espacios con ganadería, espacios sin ganadería. Si tú preguntas a cualquier ganadero, lógicamente, pues lo ideal sería tener 0 jabalí, que no le coma el maíz o que no le pegue la sensación. El morral del cazador. ¿Quieres sentir el monte, la caza y el aire fresco de la mañana? ¿Oír al jabalí rompiendo monte y a la perdiz saliendo del chaparro acompañado de los mejores tertulianos y cazadores? ¿Quieres ser un morralero o morralera más? Pues suscríbete a nuestro canal de iVoox, Spotify o Google Podcast y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, buscando el Morral del Cazador y formarás parte de la gran comunidad de morraleros que nos escuchan todas las semanas y que solo entendemos la caza de una manera: amigos, perros, lances, valores y tradición. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí ha dado de sí este largo morral número 275. No me voy a entretener mucho en la despedida porque, como habéis visto, hoy yo creo que hemos batido todos los récords del programa. Hemos sido un programa, la verdad es que largo, pero yo creo que ha merecido la pena. Como siempre, Miguel Arjona nos ha acercado a las mejores ofertas en Hunts. Si queréis saber más, os entráis en www.huntts.com y ahí vais a encontrar la que queráis a vuestra medida. Con los filtros que tienen, pues al final podemos encontrar exactamente lo que queremos. Y luego, pues este resumen del taller, del maravilloso taller que pudimos presenciar de la innovación en mejora de la eficacia cinegética para la regulación de poblaciones de jabalí, promovida por el Grupo Operativo de Prevención para la Peste Porcina Africana en España, y que la verdad que, bueno, pues con los ponentes que participaron, hemos aprendido muchísimo, tanto con Joaquín como con Pelayo, con Cristian, con Alberto, con Nicolás, con Óscar, con Gonzalo, con María Teresa y con Juan Herrera. Pues al final te das cuenta de la necesaria labor de los cazadores, de esa profesionalización, de esa facilidad que tienen que dar las administraciones para, bueno, pues poder hacer más liviano cualquier gestión, cualquier permiso, cualquier solicitud y cualquier trámite para agilizar los controles poblacionales de jabalí. Y bueno, pues que, como he dicho al principio, los cazadores somos parte más que implicada en este control y que somos un activo bastante importante y que está mucho en juego, que como al final esto no se controle, pues tendremos un grave problema. Así que nada, espero que hayáis disfrutado. Me despido hasta dentro de 7 días. Hasta entonces, bueno, pues muchísimo cuidado con los desplazamientos, con las armas, y que disfrutéis de cada salida al campo. Solamente me queda decir que ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. Viva la caza y hasta la semana que viene.